Hola amigos, aquí estamos de nuevo para hablar de lo que nos gusta, que son los relojes y un poco de historia también, no tanto del reloj, sino que en general filosofar cómo va esta cosa del tiempo. El reloj que les voy a mostrar ahora es un reloj es el más especial que tengo en realidad, es mi reloj favorito y es el reloj que tiene una historia un poco más personal, digamos. Es el reloj que era de mi viejo, que era mi papá sigue vivo, no quiero, no, mi papá sigue vivo, no se ha muerto, pero es el reloj que él me regaló y vamos a abrir la caja para ver qué reloj es. Bueno, este es un Omega Seamaster eh, del 79, creo. Busqué la historia por ahí. Es un reloj, bueno, ustedes sabrán, es un Omega. Me parece que no hay que dar mucha. Ustedes conocen la historia de este reloj, o sea, de la marca. Este reloj no es tan popular, o sea, no es un reloj que se vea siempre. Más bien un reloj de bajo perfil, digamos. Mi papá lo ocupó durante 30 años y yo crecí viendo este reloj en su muñeca, digamos. Entonces, cuando me vine a Canadá, él me lo regaló. Lo que le iba a decir, este reloj, o sea, lo que le iba a decir de esta clase de estos relojes ya que son un poco más de alta gama, un poco más caros. En Chile yo nunca lo pude ocupar. En Chile yo lo tenía ya y nunca lo pude ocupar porque por el hecho de que me imagino que en toda Latinoamérica pasa también, es la inseguridad. La inseguridad, o sea, me da un poco de rabia que toda la gente no pueda ocupar sus relojes de caros, digamos, en la calle o en el metro, la micro, porque tenga miedo a que alguien se le vaya a cortar la mano por el reloj. Porque como hemos visto, por lo menos yo en las noticias de Chile veo que la gente, hay un mercado del robo de relojes. Entonces, ¿qué pasa? Estos relojes al final terminan en cajas en la casa. Y qué pena que la gente no pueda ocupar sus cosas. Estoy hablando de no solamente relojes, estoy hablando de una bicicleta, una cámara fotográfica, zapatos, una chaqueta, cualquier cosa que uno pueda, que sobresalga en la calle es llamar a la delincuencia o llamar a algo, que te pueda pasar algo. Entonces, eso me molesta un poco. Y acá es tanta libertad, es tan seguro en realidad, estos 10 años que he vivido acá en Canadá, la verdad es que mentiría si si les cuento que me han pedido una moneda o un cigarro. Nada, nunca nada. Entonces yo puedo salir perfectamente con este reloj a las 5 de la mañana, ir a un bar, quedar incluso borracho y volver a mi casa y el reloj va a estar intacto. O sea, a menos que me caiga la nieve. Pero nunca nadie me va a robar. O sea, incluso aunque una vez se me perdió en el pasto en un parque y no les miento que me lo devolvieron. Yo estuve buscándolo, me encontraron, me ayudaron a buscarlo y alguien lo encontró y me lo devolvió. Porque se perdió el pasador. Por eso la cadena no es la original. Esta no es la cadena original. Omega la cambié por una Seiko. La Omega algo le pasó, se me quedaba un poco chica, entonces cuando movía la muñeca se me abría. Entonces lo perdí y me lo devolvieron. También ven que está la esfera está como con esas marcas verdes, que es como un hongo, creo. Y es porque mi papá lo mandó a arreglar una vez, algo le pasó al reloj, lo mandó a limpiar o a aceitar. Y el tipo, claro, en la parte donde vivía no tenía idea de cómo se abrían estos relojes, lo abrieron y se lo pasaron de vuelta y no lo sellaron. Y mi papá se cayó al agua o algo así y el reloj empezó con esas marcas. Ahora algunos me dicen, oye, ¿por qué no lo limpias? ¿Por qué no lo mandas a arreglar? ¿Por qué no le haces una...? Y la verdad es que no, porque esa es la historia del reloj, digamos. Esa es la historia, entonces es la historia del reloj de mi viejo y yo cada vez que veo el reloj digo, a mi papá se cayó al agua con este reloj y esto pasó. Entonces por eso el reloj quedó así y ahora no está funcionando porque funciona con el movimiento de la muñeca, pero no lo he hecho funcionar porque no lo estaba ocupando. Entonces por eso el reloj está parado. El reloj, bueno, tiene la fecha, ustedes lo pueden ver. Es un reloj bien sobrio, no sobrio en realidad. Yo cuando lo ocupo nunca nadie me ha dicho, oye, qué bonito tu reloj. Al contrario, nada, pasa muy desapercibido. Eh, Como ven, ahí les dije que la cadena dice Seiko porque la cadena original la tengo, pero pero se abría. Entonces preferí ocupar esta cadena que es
más segura. Y aparte combina un poco más con el reloj. Y un poco más liviana también. Ahí vemos el reloj puesto. No sé si lo ven bien. Me encanta el reloj, no solamente porque es un Omega, sino porque era el reloj de mi papá. O sea, si mi papá hubiera ocupado un Casio y me lo hubiera regalado, también hubiera sido un reloj que hubiera apreciado. Pero a mi papá siempre le gustaron los buenos relojes y este era el segundo Omega que tenía. Y este me lo regaló. Y, y nada, por eso le tengo un poco más de cariño. Me acuerdo cuando era más chico, veía este reloj y para mí era gigante. O sea, le veía este reloj en la muñeca de mi papá y lo encontraba gigante. Y después cuando se iba a dormir, me acuerdo que yo de repente iba en la noche a acostarme con él porque tenía alguna pesadilla y este reloj estaba al lado del velador. Y yo miraba la iluminación, ahora ya se ha ido perdiendo, pero este reloj se iluminaba todo en la noche. Y yo decía, wow, ¿qué era eso? ¿Qué era esa magia? ¿Ah? ¿Qué era esa magia que hacía que ese reloj se iluminara? Y después mi papá me explicó que si lo que se cargaba, que lo ponía en la luz y más iluminaba. Y eso me pareció fascinante. Me pareció fascinante que algo tan simple pueda ayudar tanto. No estamos hablando que no había celulares en ese tiempo y la gente que ya se despertaba y veía el reloj, veía la hora en ese reloj, veía la hora en la noche y no prendía la luz, sino que veía la hora simplemente cargando estos relojes, luminosidad y, y veían la hora. Y eso me parecía fascinante. O de repente cuando íbamos a acampar también me acuerdo que yo me quedaba fascinado con el reloj. Ahora esto perdió la luminosidad por el hecho de que cayó al agua. Entonces, pero bueno, ya me da lo mismo, tampoco la ocupo mucho. ¿Qué les puedo decir del reloj? Es un reloj bonito, un reloj la verdad es que elegante, se puede ocupar en toda ocasión. Mi papá lo ocupaba, era el reloj diario, mi papá lo ocupó por 30 años todos los días. Y hasta que se cayó al agua y ya después mi papá también empezó a ocupar el reloj del celular y todo pasó eso. Entonces, antes de que el reloj le pasara algo mayor, me dijo, Vilo, acá está tu regalo. Ahí vemos el grosor del reloj. Es un reloj muy fácil de ocupar. O sea, al principio a mí me parecía un poco, como yo estaba acostumbrado a usar un Swatch, me parecía un poco pesado, pero ahora, comparado con el Seiko que les mostré, este me parece una pluma. Me parece que es muy fácil de ocupar, muy simple. Eh, por acá tengo la comparación de los tamaños. Se nota el tamaño, cuál tamaño es más grande. O sea, para mí este es el tamaño ideal. Este me parece muy grande. Pero después de ocupar un par de días también ya uno se acomoda. Me parece que 44 o 43 y medio es lo máximo que yo podría ocupar. Un reloj más grande que eso no me molestaría. Y ahí vemos las comparaciones de cuál es más ancho, más delgado. Dígame, ¿qué piensas de las marcas? De las marcas como Omega o para mí es la marca así como de las de lujo o las más alta gama. Omega es mi favorita en realidad. Es la que es el reloj que yo ocuparía. Si fuera millonario, qué sé yo, seguiría ocupando Omegas antiguos. O sea, seguiría ocupando ese tipo de reloj. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece también como la conexión que ustedes tienen con sus relojes que tenían sus papás, sus tíos, sus abuelos? Si los tienen, si también hay una nostalgia en ese reloj que vieron que cuando crecieron tenía. Podría ser cualquier marca, no tiene por qué ser una marca especial, puede ser cualquier reloj. Digo, no quiero decir Casio porque siento que Casio uno lo habla como que fuera el peor reloj y en realidad uno de los mejores. No sé, fuera cualquier reloj. Y que si tienen esa conexión ustedes también con esta cosa como de nostalgia del pasado, de la máquina y decir, puta, este es el reloj de mi viejo, este es el reloj de mi abuelo, este es el reloj de mi tío, o este es el primer reloj que tuve también. Cuéntame cuál fue el primer reloj que tuvieron. Yo tuve un Casio que era como este mismo, pero con el rojo y azul. Y no encontraba nada, me creía James Bond. Pero... Y era muy bueno en realidad, la verdad es que es mi siguiente compra. Quiero comprar ese Casio antiguo vintage japonés. Que no es caro, no es caro. También este reloj yo no sé si me lo hubiera comprado, porque está alrededor de $2000. No sé si habría gastado esa plata así en este momento, porque uno dice, pues me compro este reloj $2000 o me compro varios relojes de
ciento y algo y cumplen la misma función en realidad. Pero como este era el reloj de mi papá, fue como el primer cosa que de niño me llamó la atención. Y también creo que fue una de las cosas por las cuales me enamoré de los relojes y me enamoré de este hobby. Y fue este reloj, porque fue lo primero que vi, fue lo primero que mis ojos pudieron ver en ese tiempo. Cuéntenme qué les parece este reloj y qué les parece también la conexión sentimental que uno crea con las cosas. Que a veces también, bueno, uno tiene que saber entender. O sea, yo si tuviera que salvar a mi perro o el reloj, bueno, trataría de salvar al perro o no sé, bueno, es una pregunta difícil de, 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 de responder. Pero no, trataría de poner el reloj en la cola y ahí podría salvarlos a los dos. Cuéntenme cuál es el reloj que ustedes recuerdan de niños o cuál es, qué conexión tienen con este tipo de relojes o de sus abuelos, de sus padres, de su madre, en su caso, pero también puede ser la mamá que haya tenido un reloj especial. Y ahí díganme qué les parece esta máquina. Ahí puse, para los que no conocen, es el personaje del Yellow Submarine de los Beatles, como un reloj más setentero. Y para que puedan también ver las combinaciones de colores y un poco la estética. El Yellow Submarine, claro que salió el 78, creo que es el álbum de los Beatles, un poco más psicodélico. Así que díganme qué les parece y nada, nos vemos en otro video cuando tenga otro reloj. Chao, chao.